navegables y lo relativo al transporte. Entonces, hablar de las vías navegables, en el artículo 175 vamos a encontrar una definición que dice que trabajadores del mar y las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave bajo las órdenes del capitán de esta a cambio de una manutención, salario y el salario que han convenido. Claro, estamos hablando que vamos en un barco, necesariamente tienen que darnos no solo la alimentación, sino también la habitación. Eso, se recuerdan que en el trabajo de casa particular es el otro donde la ley regula precisamente la manutención y este tipo de trabajo también especial que requiere, no solo, además, adicional al salario, la manutención que incluye alimentos y incluye también habitación. Eso es en cuanto a la definición. ¿Quiénes son representantes del patrón y qué facultades tiene? Bueno, entonces vamos a encontrar definiciones. ¿Qué es un trabajador y vías navegables? ¿Qué es un oficial de convenio con esta disposición legal que es de la Organización Internacional del Trabajo? Dice que significa toda persona, con excepción del capitán, que figure como oficial en el rol de la tripulación o desempeñe una función que la legislación nacional, un contrato colectivo de la costumbre, lo consideren competencia oficial. ¿Qué es personal subalterno? También lo encontramos en esta definición que dice que no incluye, dice que es todo miembro de la tripulación, con excepción del capitán y los oficiales, e incluye a los marineros provistos de un certificado de capacidad profesional. ¿Qué es marinero preferente? Significa toda persona que, según la legislación nacional o en su efecto, según un contrato colectivo, posee la competencia profesional necesaria para desempeñar cualquier trabajo cuya ejecución pueda ser exigida a un miembro del personal subalterno, destinada al servicio de cubierta que no sea dirigente ni especializada. ¿Qué es gente del mar? Pues gente del mar, esta ya vimos anteriormente, estuvo esta definición, pues no vamos a repetir, que la hemos repetido varias veces cuando vimos nosotros parte del decreto 10/2022 que se ve en la marina mercante. Bueno, es toda persona que esté empleada o contratada que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque, propiedad pública o privada, que actualmente se dedique a actividades comerciales. ¿Qué es gente de mar? Según el Convenio Internacional 22 de la Organización Internacional del Trabajo, comprende todas las personas empleadas o contratadas a bordo que figuren en la lista de tripulación y excluye a tripulizantes de la flota de guerra y demás personal al servicio del Estado. Todo lo del Estado no se considera gente de mar. Luego tenemos algunas excepciones. Fíjese qué interesante cuando nos habla a nosotros, por ejemplo, que tiene que estar incluida dentro de la tripulación. Pero a quienes no se les considera gente de mar, a quienes no se les consideran trabajadores de la vía del mar y las vías navegables, al capitán, al práctico, o sea, que no sea miembro de la tripulación, al médico, al personal de enfermería, al capellán, a los músicos, a todos ellos no se les va a considerar, y está la lista, ¿sí? Les enumera la lista. A quienes no se les considera trabajadores del mar y vías navegables o gente de mar, como le denomina la otra disposición legal. La certificación de marino mercante. Guatemala, ya la Organización Marítima Internacional facultó a Guatemala, y ya Guatemala tiene la Escuela Naval Guatemalteca, donde da precisamente la certificación para que miles de guatemaltecos puedan precisamente capacitarse y ser contratados con barcos, ya sea de pasajeros o bien de carga. Y ahí están precisamente las instituciones que tienen a su cargo. Hemos hablado que es un trabajo muy especializado, una capacitación muy importante, pero lo valioso es que Guatemala sí, ¿no? Estoy hablando más o menos de unos 8 menos años para acá, que ya se permite. Antes tenían que irse a capacitar a otros lugares. Ya Guatemala es parte precisamente de esa certificación que es válida para trabajar en cualquier barco del mundo, ya sea de carga o de pasajero, cualquier barco. ¿Qué es patrono? El artículo 176 del Código de Trabajo dice que patrono en este tipo de trabajo es el naviero o armador, propietario o no de la nave.
Esa es una definición que la tiene nuestro código. No es el patrono que regula el 102, no, aparte, tiene que estar en armonía, pero es el naviero o el armador. Ahí les doy una definición que es naviero y que es armador de conformidad con la doctrina y con una disposición legal. ¿Qué es empleador, o sea, patrono? Según la ley de fomento al marino mercante, es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que metió la presente ley, ha sido asumida a cumplir todos los deberes y responsabilidades que incumben al primero. O sea, en la relación laboral. También tenemos una definición de lo que es un patrono, el empleador. ¿Qué es un buque? Comprende todas las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea su clase, de propiedad pública o privada. No se incluye la parte de la parte militar. ¿Qué es un contrato de embarco? Aquí hay una definición y nuestro código también la tiene en el artículo 175 del Código de Trabajo. ¿Quién es el representante del patrono? En el artículo 177 del Código de Trabajo dice que el capitán del patrono, el representante del patrono es el capitán del barco. ¿Sí? Por favor, que lo que estoy indicando aquí es que, por favor, que dice que el 177 que el capitán es el representante del patrón, ¿sí? Que es el naviero o armador. Pero vean qué interesante, es el jefe superior de la nave y tiene a su cargo, por supuesto, toda la representación del patrón. Pero el inciso B dice, es el delegado de la autoridad pública, el obligado a cumplir los deberes de las leyes de orden común. Si estamos hablando de un barco guatemalteco, no solo va a ser el representante del patrono, sino es un delegado de la autoridad pública, ¿sí? ¿Y qué pasa en un barco? Puede haber testamento. El artículo 967 del Código Civil de Guatemala ya nos habla. Los testamentos abiertos o cerrados que se dan a bordo durante un viaje marítimo serán otorgados en la forma siguiente. Y ahí habla, si es un buque militar, por supuesto va a ser el comandante o contador, como le llaman. Si es un buque mercante, pues va a ser ante el capitán, que es el representante o el delegado de la autoridad pública, ¿sí? Y si es por supuesto, va a tomar de los pasajeros, van a tomar testigos de asistencia, y por supuesto, si es el capitán o el comandante, si es militar, pues si ellos quieren otorgar su testamento, lo van a hacer ante quien legalmente lo pueda sustituir a ellos. También habla del testamento, lo que estamos hablando de los representantes, para que puede ser el contador o comandante del buque de guerra o bien el capitán de la nave mercante, ser ante quien lo sustituya. Los testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados por el comandante o el capitán y será mención de ellos en el diario de la navegación. Este es importante porque todos los barcos deben de llevar ese diario de navegación. Ahí van a ir anotando todas las incidencias que se dan y especialmente las relativas al poder público, a las circunstancias, a aquellos derechos y obligaciones que tenemos de conforme con la ley guatemaltecas. Y dice que en el testamento es nulo cuando de beneficiario sea el capitán o el comandante, si es militar, salvo que sea familiar. De lo contrario, cualquier disposición es nula de pleno derecho. Luego, ¿qué servicios son los que prestan acción de dirección, maniobras, atención al barco, de carga de pasajeros? ¿Cómo se le denomina este? Fíjense que es interesante, porque a este tipo de contrato se le llama contrato de embarco, ¿sí? Al contrato individual de trabajo del mar y la vía navegable se le llama contrato de embarco. ¿Cómo puede estipularse? A plazo fijo, tiempo indefinido y por viaje. Se dan cuenta que la regla general es por obra determinada. Aquí desaparece obra determinada y es por viaje, ¿sí? Por viaje. El contrato puede celebrarse por tiempo indefinido, ahí está el 178, que es la base legal. Luego tenemos la terminación de los contratos de trabajo. Por parte del patrono, bueno, aparte de las causales que significa
que contenidas en el artículo 77 del Código de Trabajo las siguientes: la violación o desobediencia voluntaria y manifiesta de las órdenes que dé el capitán, el abandono de la guardia de la nave, la falta de respeto a los pasajeros y la embriaguez. Ese es el motivo para que el patrón no dé por concluido un contrato de trabajo del mar y vías navegables sin responsabilidad de su parte, ¿sí? También la base legal, artículo 64, que es la embriaguez, y el 185, el Código de Trabajo, relativo a abandonar voluntariamente nuestro puesto de trabajo. Por parte del trabajador, bueno, acuérdense que es cuando es el despido indirecto. Nosotros ahora vamos a dar por despedidos. Aparte de todas las causas contenidas en el artículo 79, también vamos a hacer las siguientes. No sé si alguien me puede apoyar con el inciso 1, 2, 3 y 4, por favor. Por favor, Hilary. Buenas tardes. Artículo 182. Son causas justas que facultan a los trabajadores para dar por terminados sus contratos de embarco, además de las enumeradas en el artículo 79, las siguientes. 1. Cuando se varía el destino de la nave antes de principiar el viaje para el que hayan sido contratados. 2. Cuando se declara el estado de guerra entre Guatemala y la nación a cuyo territorio esté destinada la nave. 3. Cuando se tengan noticias seguras antes de comenzar el viaje de la existencia de una epidemia en el puerto de descarga. Y 4. Cuando muera el capitán o se cambie este por otro que no sea garantía de seguridad, de aptitud y acertada dirección antes de la salida de la nave. Bueno, bien, pues ya son los adicionales, ¿verdad? Estos 4 numerales. Luego tenemos la indemnización. Bueno, resulta que si el barco cambia de nacionalidad o bien tiene un naufragio, ahí tiene derecho como norma especial a 2 meses de indemnización el marino mercante, el trabajador. Claro, si ya tiene más tiempo de trabajar en la empresa, pues tiene derecho a 1 año de salario por cada año elaborado, de conformidad con el artículo 82 y 84 del Código de Trabajo. Provisiones para dar por terminado un contrato de trabajo. Vean, pues, el 183 lo que dice es que mientras la nave esté en viaje, no puede darse por terminado un contrato de trabajo, ni por parte del trabajador, ni por parte del patrón, ¿sí? También dice que, claro, la única manera es de que si se encuentran en un puerto y el capitán encuentra quien pueda sustituir al trabajador, ahí puede dar por terminado el contrato de trabajo. Acuérdense que este tipo de trabajos se firma el retorno del guatemalteco al lugar donde tomó el barco, ¿sí? O a su residencia, como se ha establecido en el contrato. Pero sí puede dar por terminado si el capitán en otro puerto encuentra a alguien que lo pueda sustituir, ahí da por terminado el contrato de trabajo. De lo contrario, no corre la prescripción, aún por justa causa, ya sea para el patrón o por el trabajador, de conformidad con el artículo 183. ¿Por qué? Porque el último párrafo dice que la vigencia del contrato del mar y vías navegables es de vigencia forzosa. Eso significa que mientras este viaje no se puede dar por terminado un contrato de trabajo. La jornada de trabajo, aquí definitivamente tienen que haber reglamentos, porque se van a definir las tareas, especialmente la jornada de trabajo de los marinos mercantes, de los trabajadores del mar y vías navegables, o la gente de mar, como le llaman otra disposición legal, va a ser de acuerdo a la actividad que va a ejecutar en alta mar, precisamente el barco. Salario. De conformidad con el artículo 175 del Código de Trabajo, dice que el salario, por supuesto, va a tener salario y adicionalmente va a tener manutención. Sí, va a tener manutención. Eso lo señala el artículo 175, primer párrafo del Código de Trabajo. Garantía de pago. Miren qué interesante. Que en el artículo 184 del Código de Trabajo
establece que la nave, sus máquinas, los fletes, por el pago del salario de inversiones que se deban a los trabajadores en virtud de la aplicación de este código. Significa que nosotros sí podemos embargar, ya sea la nave, las máquinas, cualquiera que ocurra, que no nos vamos a aprovechar del barco, lo podemos embargar para efectos de pago y indemnización. Es la garantía que nos ofrece este tipo de trabajo. Ajuste global. Fíjese que aquí se paga, se hace el cálculo de acuerdo al viaje de la nave y se hace precisamente un pago global, solo que lo distribuyen por meses. Pero el pago, o sea, se genera, dice el contrato por viaje comprende el pago de salario ajustado globalmente. Globalmente, ¿oye? Pérdida de salario. No es que exista pérdida de salario. Lo que indica la ley es de que si yo abandono el trabajo, desde ese momento yo estoy dando por concluido mi contrato de trabajo, pero no legalmente, porque yo no puedo retirarme, pues estoy en alta mar, no se puede de ninguna manera. No, lo que dice ahí es de que desde ese momento que yo abandoné voluntariamente mi trabajo, entonces dice que a partir de ahí ya no tengo derecho a salario. Como acuérdense que se pactó globalmente. Entonces, si yo ya no trabajé, todo lo que tenía que percibir en el viaje, lo voy a dejar de percibir. No es una pérdida realmente del salario, sino que ya no voy a percibir lo que yo ya no laboré. La repartición de salarios. Bueno, lo que dice es que el patrono puede distribuir. Si nosotros vamos a ejecutar el trabajo que hizo el compañero que abandonó, entonces nos va a distribuir por igualdad el salario que le correspondía a él, a todos nosotros, porque de una u otra manera nosotros vamos a hacer el trabajo que va a ser el que abandonó el mismo. Goce el salario por enfermedad. Bueno, ¿por qué mencionamos allá de que habían médicos que no constituyen parte de la tripulación? Porque es obligación del patrono tener médico a bordo y al nada más llegar a un puerto prestarle la asistencia médica al trabajador del mar y las vías navegables. Y efectivamente también tiene derecho a la mitad del salario de conformidad con el artículo 186 del Código de Trabajo. Ajuste del salario. Bueno, los trabajadores, por supuesto, por alguna circunstancia, pero aumento de salario. Si por alguna circunstancia el viaje se tarda, entonces nosotros tenemos derecho a un aumento. ¿Sí? Estaba programado para 30 días y por diferentes causas puede llegar a 60 días. Entonces ahí tenemos que tener un aumento proporcional en caso de prolongación o retardo del viaje. ¿Sí? Salvo que esto se deba a un caso fortuito o fuerza mayor, que ahí pues ya no nos responde el aumento de salario. Las obligaciones del patrono y del trabajador. El patrono queda siempre obligado a sustituir al trabajador en el puerto, al lugar o puerto que para cada modalidad del contrato establece. O sea, en el contrato individual de trabajo, que se le llama contrato de embarco, ahí va a establecerse en qué lugar nos van a retornar después de que nosotros terminemos nuestro contrato de trabajo. También la obligación que tiene, fíjense que la regla general del reglamento interior de trabajo es que con 10 o más trabajadores, el patrono tiene derecho, precisamente, solo déjenme ver. Bueno, otra obligación que tiene el patrón entonces es de que en esta clase de trabajo, con 5 trabajadores, tiene obligación de elaborar y poner en vigencia el reglamento interior de trabajo. La regla general es 10, la excepción es esta clase de trabajo, que es con 5 trabajadores. Y por último, por supuesto, si el trabajador sufre alguna enfermedad, pues debe ser atendido por el médico a bordo y cuando llegue a tierra, pues el primer puerto, puede atender y adicionalmente le tiene que pagar la mitad del salario. Por parte del trabajador, ¿cuáles son sus obligaciones? Bueno, primero, no puede dar, ninguna de las partes puede dar por concluido un contrato de trabajo, por supuesto, mientras la nave esté en viaje, no se puede. Y esas son las provisiones que tiene el trabajador. 2,
no puede ir a la huelga, porque comparado con el artículo 188 del Código de Trabajo, dice que es ilegal la huelga. Es ilegal la huelga en este tipo de contratos. La prescripción, pues yo les puse la definición. La excepción la tenemos en el artículo 183. Durante la vigencia forzosa de los contratos de embarco, se prevé en este artículo, no corre el término de prescripción. ¿Por qué? Porque estamos en alta mar, por eso no corre, no tenemos dónde acudir. Por eso, mientras estemos nosotros de viaje forzoso, la vigencia forzosa del contrato, ahí no van a correr los plazos de prescripción. La huelga en este tipo de contratos de conformidad con el 188 está prohibida. Reglamento Interior de Trabajo. Le anoté el 57, que es la definición de un reglamento interior de trabajo. La regla general de conformidad con el 58 es que con 10 o más trabajadores tenemos que elaborar contrato de trabajo. La norma especial, la excepción, es el 189. En el trabajo del mar y las vías navegables, con 5 o más trabajadores, debemos de elaborar y poner en vigencia el respectivo reglamento interior de trabajo. Y el 60, que es el contenido que debe dar un reglamento interior de trabajo. Y por último, los reglamentos del mar y las vías navegables. Lo que se ve en el 190 es que es necesario que el Estado de Guatemala debe estar creando continuamente reglamentos relativos al trabajo del mar y las vías navegables. Creo que se ha hecho un trabajo, pero todavía falta mucha regulación en esta clase de trabajo del mar y las vías navegables. Lo que sí es de que en el 2022 ocurrió la reforma al artículo 34 del Código de Trabajo y especialmente clarifica todo lo relativo al trabajo del marino mercante guatemalteco en el extranjero. Entonces, este decreto, que ya lo vimos con otra anterioridad, del 10/2022, es el que decreta, dice, la ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. El ámbito objeto, ya nos dimos cuenta que es toda esta normativa va regulada precisamente a todos los guatemaltecos que van trabajando en el extranjero. Aquí están las definiciones, que es una agencia de contratación o colocación, que es el único trabajo que la ley lo permite en Guatemala. Después están definitivamente prohibidas por las disposiciones guatemaltecas y por la Organización Internacional del Trabajo. En el inciso B hay una definición de lo que es un patrono o un empleador. Y en el inciso B ya es una definición que no le llama trabajadores del mar y vías navegables, sino que le llama gente de mar. Esa es la definición que le da este decreto 10/2022. ¿Quiénes son las autoridades competentes? Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Esos 3 ministerios son los encargados de velar por el marino mercante guatemalteco o por los guatemaltecos que van a trabajar en el extranjero. Las instituciones, bueno, dice, los trabajadores de pesca artesanal o familiar no pueden estar incluidos. Las personas que laboren en buques, barcos, lanchas de uso militar o naval, tierra, unidades navales auxiliares, no se constituyen. Las personas que laboren en lanchas, buques deportivos o recreativos tampoco se incluyen como gente de mar. Obligaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por supuesto, la comunicación entre los 3 ministerios, que tienen la responsabilidad, inscribir a las agencias de colocación o contratación, llevar el registro de los contratos sujetos a este régimen laboral, sede de la persona en Guatemala o quien tiene representación del patrono o del empleador, cantidad de trabajadores guatemaltecos que tiene cada patrono, visitar la sede quien ejerza la representación del patrono o intermediarios para que estén registrados por lo menos una vez al año, la visita. Otras que sean necesarias para cumplir sus funciones. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Acatar las instrucciones del capitán, someterse a exámenes físicos, participar activamente en capacitaciones, dar aviso a cualquier funcionario o empleado público cuando sea objeto de vejámenes, discriminación o violación
de sus condiciones laborales. ¿Cuáles son las del patrón? De estas sí voy a querer que me apoyen ahí, vamos a leer. Ya hemos leído las importantes, acuérdense que es el único trabajo que permite precisamente la indemnización, el seguro por indemnización, en cuanto a una indemnización por desempleo de 2 meses y también algún seguro que exige para garantizar las obligaciones precisamente del patrón. O sea, son adicionales. Entonces, no sé quién nos pudiera ayudar ahí para leer por lo menos las generales, las más importantes, ¿sí? ¿Quién levanta ahí por la mano para apoyarnos? ¿Qué pasó? ¿No quieren participar? Ahí estamos con Darling. Sí, Darling. Miremos, Darling, vamos a ver. Léetelas ahí en el orden, tal vez para que no nos perdamos en esto. Muy bien, licenciado. Artículo número 6. Obligaciones del empleador, además de las establecidas en el Código de Trabajo, las siguientes. Inciso A, toda persona individual o jurídica que contrate a una persona guatemalteca en este régimen laboral deberá velar que el lugar de trabajo es seguro y en condiciones sanitarias adecuadas, en el cual se cumplan las normas de seguridad, brindando un trabajo decente con condiciones adecuadas, así como de servicios de salud preventiva, emergente y ambulatorio. Inciso B, cubrir todos los costos directos relacionados con la contratación laboral de una persona de nacionalidad guatemalteca, incluyendo alimentación, hospedaje o vivienda, costos administrativos de obtención de licencia o autorizaciones administrativas, uso de servicios de traductores y servicios legales. Inciso C, establecer en el contrato las condiciones claras de trabajo para el cual se está contratando y dar la oportunidad al trabajo contratado de leer e interpretar adecuadamente el contenido del mismo. Si hubiera de que contratar los servicios de un traductor, será a costa del empleador. Inciso D, cuando corresponda a solicitud del trabajador, el empleador deberá velar por la efectiva transferencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que éste haya establecido en el contrato. Inciso E, llevar un registro de los pagos o constancias efectuados a la gente de mar contratada en la forma acordada con ellos en el contrato de trabajo y en cumplimiento de legislación aplicable. Inciso F, respetar los horarios contemplados para alimentación y descanso, evitando la realización de ejercicios o prácticas de reparación en los periodos de descanso o licencia de los trabajadores. Inciso G, otorgar al trabajador un traslado de ida y vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato de trabajo, soportando los costos de ese traslado. Inciso H, garantizar a sus trabajadores una indemnización por desempleo mediante la cual pagará el salario establecido por un mínimo de 2 meses después que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Inciso I, insumos objetivos, facilitar y mantener para todos sus trabajadores alojamientos, instalaciones en el buque, barco y lugares de fondeo, reparación de lugares, esparcimientos adecuados. Inciso J, insumos objetivos, garantizar el abastecimiento habitacional, así como de los materiales e insumos de habitación, alimentación e hidratación, servicio médico, espacio de almacenamiento de propiedad privada, lavandería, área de solaz y esparcimiento, acceso a servicios médicos y de primeros auxilios, servicio de comunicación. Inciso K, hacer efectivo en forma personal o garantizar por medio de una entidad asegurada el trabajo de las sumas indemnizatorias, pensiones o beneficios conforme a las disposiciones que se desarrollen para el efecto en los casos en los que el marinero sufra una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo durante el periodo que dure su contrato. Y inciso L, respetar la libertad de culto o religión. Muy bien. Bueno, pues, en el artículo 7 encontramos la tutela administrativa, que va a estar a cargo precisamente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
¿Por qué? Porque fíjense que bueno, él siempre va a coordinar con los otros dos ministerios. También, si no, la tutela es de que si el patrono con la empresa intermediaria o representante del patrono no quieren pagar los gastos de retorno al guatemalteco, lo va a hacer el Estado. Y ahí está pues el derecho del Estado de poder reclamarle a la entidad de cuál es el procedimiento y cuál es el equivalente. Luego van a llevar una estadística. Acuérdense que también es importante de que en este tipo de contratos la regla normal es de que en 15 días debemos de enviar copias de los contratos. Acá dice de que con 5 días de anticipación a la salida del barco o de guatemalteco al extranjero, y en ese momento son 5 días nada más, es una regla específica que es enviar copia precisamente del contrato individual de trabajo. Contenido del contrato, además de todo lo que debe contener, ya hemos hablado de este asunto, que es el por escrito y en español. Va a tener una copia el representante precisamente del patrono, que es el capitán. Van a estar todo quién va a cubrir los gastos y procedimientos del retorno del guatemalteco, a qué persona puede percibir un porcentaje de los ingresos de su salario, todo eso se va a establecer. La certificación para que autorice el Ministerio de Trabajo y Pensión los contratos de individual de trabajo de los guatemaltecos deben fungir como responsable. El empleador deberá cumplir con las siguientes reglas. Debe cumplir con la legislación guatemalteca. Debe contratar y mantener un seguro que permita el retorno de cada trabajador guatemalteco. Imagínense, ese es un seguro para garantizar el retorno guatemalteco. Establecer y mantener en Guatemala un representante con plenas facultades. La certificación va a ser renovable cada 5 años y aquí está el procedimiento como debe hacerse. Está cómo se van a resolver los conflictos, resolución alterna de conflictos y no afectarán las operaciones. Esos son los 2 requisitos esenciales que debe tener todo lo relativo a la resolución de los conflictos que surgen entre patrón y trabajadores. Derecho de los trabajadores a un lugar de trabajo seguro y protegido, a condiciones decentes y dignas de trabajo y la vida a bordo también, que tenga una vida decente y digna de vida cuando va a bordo. La protección de la salud, atención médica, medidas de bienestar y otras formas de protección social, privada y pública. La seguridad social, bueno, aquí hemos hablado de que cuando usted tiene toda la ley, pues ya aquí también le va a hablar de los guatemaltecos que están en el extranjero, no el marino mercante. Aquí solo me estoy refiriendo al marino mercante. Y habla de la seguridad social, por supuesto, pues no la voy a cubrir cuando él esté en alta mar. Sí, dice, para el cumplimiento de los derechos en materia de salud y previsión social, el patrón no velar porque la gente de mar, o sea, los trabajadores, tengan cobertura pública o privada a nivel internacional. Tienen derecho a una capacitación técnica, tal como lo hablamos, la Escuela Naval, por ejemplo, que da las certificaciones. Y el artículo 14 que realizó precisamente la modificación del artículo 34 del Código de Trabajo, que también ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero, por ejemplo, las personas individuales que realizan actividades de intermediación en Guatemala, o sea, las agencias de colocación, o sea, intermediarios, y los patronos deben de cumplir con los siguientes requisitos, ¿sí? Por favor, no sé quién nos puede leer el inciso A. Inciso A. La persona cuya cuenta proceda debe tener domicilio permanente en la República de Guatemala y por el tiempo que estén en vigencia ED o los contratos, un mandatario con representación con las facultades suficientes para resolver cualquier asunto de índole legal que se presente. Bueno. ¿Continúo, licenciado? Por favor. Inciso B. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar los gastos de transporte al exterior, incluso los que se originan por el paso de las fronteras y aquellos que correspondan en cumplimiento de las disposiciones sobre migración o por cualquier otro concepto semejante. Inciso C. La persona por cuya cuenta proceda o el empleador deberá pagar la
repatriación correspondiente. Este procede a la terminación de los respectivos contratos por cualquier causa que ésta ocurra. Inciso D. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará el mismo ante el Ministerio de Trabajo o Previsión Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los trabajadores guatemaltecos. Inciso E. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá dar aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores del trabajador guatemalteco para que éste avise al consulado o sede diplomática que corresponda para conocimiento y efectos respectivos. Inciso F. Ahí estamos. Inciso F. El contrato respectivo deberá manifestar la obligación de la persona por cuya cuenta proceda o del empleador lo relacionado a la literal B del presente artículo. Asimismo, se deberá de especificar la forma de alojamiento y forma y condiciones de repatriación del trabajador. Bueno, ahí estamos. Transitorias, pues ya está la parte final, va a ser que ya no tiene ya mayor comentario. Entonces ahí terminaríamos del mar y las vías navegables y vamos a ver ahora el otro específico, que es exactamente el del transporte. El del transporte es interesante, ¿eh? Aquí pues ya la definición la vamos a encontrar en el artículo 167 del Código de Trabajo, que indica que los trabajadores de transporte son los que sirven en un vehículo que realiza conducción de carga y de pasajeros, o de uno u otros, sea por tierra o sea por aire, ¿sí? Incluye pilotos, auxiliares, ayudantes, cobradores, ingenieros de vuelo, sobrecargos, todos aquellos trabajadores que laboren a bordo de un transporte. ¿Qué es un contrato de transporte? ¿Y qué es un porteador? ¿Sí? Eso pues está en normas específicas. Te voy a molestar para que la lectura. El artículo 794 del Código de Trabajo nos habla de qué es un contrato de transporte. Por favor, si me puedes apoyar con la lectura. ¿Qué artículo dijo? Disculpe, licenciado. El que está en pantalla, 794 del Código de Comercio. Artículo 794. Por el contrato de transporte, el porteador se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías ajenas que deberán ser entregadas al consignatario. Bueno, como esa definición habla la palabra porteador, y en el Acuerdo Gubernativo 535-2013, que habla que es la ley es una reforma que se le hizo a la ley, al reglamento para la protección del servicio público extraurbano de pasajeros por carretera y servicios especiales de turismo agrícola e industrial. Dice que porteador es la persona individual o jurídica propietaria de vehículos automotores autorizada a prestar al servicio público de transporte extraurbano de pasajeros por carretera y el servicio exclusivo de turismo agrícola e industrial, de conformidad con las leyes y normas de la materia. ¿Qué es el transporte colectivo? Según esta disposición legal, es el servicio público de transporte urbano y extraurbano de pasajeros por carretera prestado con vehículos con capacidad igual a 12 pasajeros. ¿Qué es el transporte de carga? Servicio de transporte de mercaderías por carretera que se presta con vehículos de capacidad igual o mayor a 3.5 toneladas. ¿Qué es transporte extraurbano de pasajeros? Servicio público de transporte de pasajeros que circula de un municipio a otro. ¿Qué es el transporte urbano? Servicio público de transporte de pasajeros que circula dentro de una misma circunscripción municipal, ¿sí? ¿A quiénes se exceptúan? Las ambulancias, las motobombas y todos los trabajadores del Estado no se les considera trabajadores del transporte. ¿Qué es un taxi? Vehículo de 4 ruedas, 4 o 5 puertas y capacidad hasta para 5 personas, incluyendo el piloto,
con motor no menor de 1000 centímetros cúbicos, autorizado por EMETA o ahora pues por cada municipalidad. ¿Qué es mototaxi? No, nosotros llamamos mototaxi y no es mototaxi el que regula la ley. Según esta disposición legal vigente en Guatemala, vehículo de 3 ruedas con techo y con capacidad de hasta 4 plazas, incluyendo la del piloto, que estando comparado con las especificaciones establecidas de fábrica y lo autorizado en la tarjeta de circulación, será utilizado para distancias cortas en las vías y áreas autorizadas designadas, en el caso de la capital, por EMET. Pero veamos esto. ¿Qué es servicio diurno? ¿Qué es nocturno? ¿Qué es horas punta? ¿Y qué son horas valle? Darling, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Miremos solo mirar la definición. Mira, ¿qué es un servicio diurno? Horario comprendido de las 5 horas a las 19 horas con 59 minutos. Sí, ¿qué es servicio nocturno? Horario comprendido de las 20 horas de un día a las 4 horas con 59 minutos del día siguiente. ¿Qué son horas punta? Horas que se identifican con altos índices de tránsito y alta movilización de pasajeros del sistema integrado de transporte. ¿Qué es hora valle? Horas en las que no se percibe alto índice de congestión por el tránsito y con baja movilización de pasajeros del sistema integrado de transporte. ¿Qué es servicio de transporte escolar urbano? Es el servicio regular de uso especial prestado por unidades convencionales, minibuses, microbuses y vans dentro del municipio de Guatemala y sus áreas de insuficiencia urbana identificadas y registradas para el efecto en EMETRA, cuyo fin es transportar alumnos de cualquier establecimiento o plantel educativo en distintas rutas a su lugar de habitación y viceversa. Eso es importante, estas definiciones, porque esto nos va a establecer qué pasa con la jornada. Pero vamos a seguir todavía antes de llegar a las jornadas. ¿Cuál es la clasificación del transporte? Según la ley de transporte se dividen en urbanos, extraurbanos e internacionales. Requisitos. ¿Qué requisitos tenemos de cumplir para tener licencia tipo A en Guatemala? Por favor, Darling. Muy bien, licenciado. Licencia tipo A, artículo 23, reglamento de la ley de tránsito, se establecen los distintos tipos de licencia tipo A para conducir toda clase de vehículos de transporte de carga de más de 3.5 toneladas métricas de peso bruto máximo, transporte escolar y colectivo, urbano y extraurbano. Edad y experiencia. Artículo 25, inciso B, reglamento de la ley de tránsito. Inciso B, ser mayor de edad, salvo lo establecido en el artículo 26 de este reglamento. Para las licencias de tipo A se requiere, además de ser de 23 años de edad y haber tenido vigencia por lo menos en los 3 años anteriores a la solicitud, una licencia de tipo B o C. Para la licencia de tipo B se requiere ser mayor de 21 años de edad. Muy bien. Bueno, el artículo 68 es importantísimo, ¿eh? Artículo 168 del Código de Trabajo. Prohibiciones. No pueden ser trabajadores del transporte los que no poseen la edad, los conocimientos técnicos, aptitudes físicas y psicológicas que determinen las leyes y reglamentos aplicables. Bueno, más adelante vamos a ver. De una vez lo vamos a ver. Ahorita estamos viendo las prohibiciones. Jornadas de trabajo. Por supuesto, este tipo de trabajo no está sujeto a las limitaciones de la jornada de trabajo, las que hemos visto, la ordinaria que se divide en diurna, nocturna, mixta o la extraordinaria. No, esto debe tener su propia reglamentación. ¿Sí? La doctrina mexicana, para poder entender esto de la jornada de trabajo, nos lleva a definiciones bien importantes. Estamos hablando del transporte que puede ser aéreo, puede ser terrestre. Por ejemplo, esta legislación mexicana dice, señores,
Para definir las jornadas de trabajo debemos de entender qué es tiempo efectivo de vuelo. Es el comprendido de que una aeronave comienza a moverse por su propio impulso o ser remolcada para tomar posición de despegue hasta que se detiene al terminar el vuelo. Ruta de tiempo es el que transcurre cuando el tripulante se encuentra a bordo sin prestar servicios efectivos. Servicio de reserva es el que prestan los tripulantes cuando sean convocados en los casos en que deje de presentarse algún trabajador propuesto para un vuelo determinado. Somos los sustitutos. Bueno, antes de hablar de la jornada o dentro de la jornada, debemos de regular cuando inicia la jornada, presencia y espera en el vehículo o en el lugar de trabajo, espera o disponibilidad, inicio del viaje. Pero también debemos de considerar la prolongación de las jornadas. Puede ser por un accidente, por un desperfecto mecánico, por una interrupción de tráfico o por fuerza mayor. ¿Qué descanso? Tiene que indicarse en los reglamentos respectivos que por lo menos tienen que tener un descanso diario este tipo de trabajadores. La jornada diagramada, que es la que ellos utilizan, que se utiliza ordinariamente, yo les decía que son los diagramas, las horas y salidas de entrada que se tenían antes del transporte más que todo extraurbano. Hoy por hoy pues ya ha cambiado la metodología y también pues ya el avance de la propia tecnología. Muy poco se utiliza la famosa jornada diagramada. Es este trabajo el único que la utiliza. Tiempo efectivo de trabajo. Los periodos durante los que el trabajador no puede disponer libremente de su tiempo y tiene que permanecer en el lugar de su trabajo dispuesto a realizar su trabajo normalmente, teniendo tareas relacionadas con el servicio, incluidos en particular los periodos de espera, de carga y descarga, cuando uno conozca de antemano la duración previsible. Miren, todo lo que se debe tener en consideraciones para fijar un reglamento de jornada de trabajo o que lo digan los contratos individuales de trabajo. ¿Qué es tiempo de presencia? Los periodos distintos de las pausas y de los descansos, durante los que el trabajador móvil no lleva a cabo ninguna actividad de conducción u otros trabajos y no está obligado a permanecer en su lugar de trabajo, pero tiene que estar disponible para responder ante posibles instrucciones que le ordenen emprender o activar la conducción o realizar determinados trabajos. ¿Sí? ¿Cuál es el lugar de trabajo? Puede ser la sede de la empresa o puede ser el vehículo motorizado. Causas justas, bueno, el patrón nos puede despedir a nosotros por las causas contenidas en el artículo 77, pero también adicionalmente nos puede despedir por la embriaguez y por la falta notorio de respeto que se debe a los pasajeros, de conformidad con el artículo 168 del Código de Trabajo. Seguridad social, bueno, por supuesto, ya con un trabajador, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social nos obliga a inscribirlo precisamente a ese régimen. Reglamentos, bueno, lo que ha pasado en Guatemala desde que el 169 dice que debe de haber reglamentos, pero el problema serio es que siempre ponen a oír a patronos y trabajadores, nunca se ponen de acuerdo. Además, los benditos problemas que ustedes han visto ahí con el asunto de los seguros. Yo pienso que ha faltado reglamentar realmente este tipo de trabajo. Ahora vayamos un poco al aéreo, ¿sí? En nuestro Código de Trabajo no les habla nada del aéreo. Entonces yo les dejé algunas definiciones para que podamos entenderlo. Por ejemplo, ¿qué es el transporte aéreo? ¿Estás por ahí, Hilary? Sí, licenciado. Yo solo estoy dando el título y solo léeme la definición. Transporte aéreo. Se considera transporte aéreo a la serie de actos destinados a trasladar por vía aérea a pasajeros, carga y correo de un punto de partida a otro de destino a cambio de una remuneración. ¿Qué es aeronave? Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra.
¿Qué es un operador aéreo? Toda persona individual o jurídica apta para prestación del servicio público regular o no regular de pasajeros, carga y correo, de transporte aéreo nacional o internacional. ¿Qué es aeronave comercial? Las utilizadas para el transporte remunerado de pasajeros, carga y correo. ¿Qué es aviación civil? La operación de cualquier aeronave civil con propósito de operación de aviación general, trabajo aéreo u operaciones comerciales de transporte aéreo que no comprenda actividades militares. ¿Qué es aviación comercial nacional? La aviación comercial nacional se encuentra reservada a personas individuales o jurídicas guatemaltecas y deberá entenderse como todo transporte aéreo realizado por aeronave de transporte público de pasajeros, correo o carga por remuneración o alquiler. Bueno, ¿qué es transporte aéreo regular? Es normalmente el que puede ser utilizado por el público y que se realiza ajustándose a un horario publicado o mediante vuelos regulares o frecuentes como para constituir una serie que puede reconocerse fácilmente como sistemático. Veamos qué es matrícula, cómo se establecen las matrículas de las aeronaves civiles guatemaltecas. Se considera de nacionalidad guatemalteca toda aeronave inscrita en el Registro Aeronáutico Nacional. La marca de matrícula de las aeronaves civiles consistirá en la letra T, asignada a Guatemala como marca de nacionalidad, y la letra G como contramarca, ambas con mayúsculas seguidas de un grupo de 3 letras mayúsculas del alfabeto que deberá fijarse en el exterior de la aeronave. El artículo 59 de la Ley de Aviación Civil exige licencias, o sea, deben ser de verdaderamente técnicos con las respectivas licencias para ser piloto y demás personal que va precisamente a tener ese tipo de trabajo, más que todo en las aeronaves. El comandante de la aeronave, tal como sucede en el barco, que vimos que es el capitán quien asume la representación y la autoridad civil, también en un avión se tienen algún tipo de obligaciones por parte del comandante de la aeronave y las competencias son las siguientes. ¿Estás por ahí, Darling? Sí, licenciado. Tú me lees una y que me lea después Hilary la segunda. Muy bien. Número 1. Como única y máxima autoridad a bordo, será responsable de la conducción y seguridad de la aeronave, su tripulación, equipaje de la carga y del correo, desde que se haga cargo de la aeronave para emprender el vuelo, aunque no ejerza la función propia del piloto al mando. La responsabilidad del comandante cesa cuando finaliza el vuelo y es entrega de la aeronave a la autoridad competente o al explorador a su representante. Hilary. 2. Tiene poder de dirección sobre la tripulación y de autoridad sobre los pasajeros. 3, Darling. Debe velar por la seguridad de los pasajeros, así como del equipaje, carga y correo. Asimismo, puede rehusar o acondicionar el transporte de pasajeros por razones debidamente justificadas. 4. Tiene la obligación de asegurarse antes de la partida que las condiciones de la aeronave garantizan la seguridad del vuelo a realizar, pudiendo disponer su suspensión bajo su responsabilidad. No puede ausentarse de la aeronave sin tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad. En caso de peligro, está obligado a permanecer en su puesto hasta tomar las medidas necesarias para salvar a los pasajeros, la tripulación y bienes que se encuentren a bordo, así como para evitar daños en la superficie. 6.
En caso de muerte de un pasajero o miembro de la tripulación, debe adoptar las medidas de seguridad a fin de resguardar los objetos personales que pertenezcan al fallecido, entregándolos bajo inventario a la autoridad competente en la primera escala. Si dicha escala fuese realizada en el exterior del país, el hecho será puesto en conocimiento del cónsul guatemalteco. Número 7. Registran los libros correspondientes a los nacimientos y defunciones ocurridos a bordo, debiendo remitir copia autenticada del registro de la autoridad competente de Guatemala cuando corresponde a la del estado de matrícula de la aeronave. Igual procedimiento deberá adoptar con relación a los matrimonios y testamentos celebrados y otorgados a bordo en casos extremos. 8. Está obligado a reportar en el informe técnico de vuelo todas las discrepancias relativas al funcionamiento de la aeronave, sus sistemas, componentes e instrumentos, así como los hechos relevantes que observen o sucedan durante el vuelo. Número 9. Tiene derecho de arrojar durante el vuelo, si lo considera indispensable, las mercancías o equipajes transportados a fin de asegurar la aeronave. Bueno, estos, si ustedes saben, hablamos de términos generales porque en las expresiones legales, increíble ustedes. Si ustedes leen en el régimen especial el de transporte, pues ustedes van a ver que es una cosa mínima lo que dice la legislación. ¿Qué les dijeron? Serán 7 artículos y mucho. O sea, es casi nada la legislación que se tiene. Imagínense la responsabilidad de toda esta clase de trabajadores. Y yo les digo, pues, en la parte de las aeronaves, ¿será que se están respetando los derechos de las leyes laborales guatemaltecas? ¿Será que qué tipo de salario devengan? ¿Cómo se les paga? O sea, tantas cosas todavía que Guatemala necesita legislar con el régimen de trabajos especiales. Si se dan cuenta, ya los que hemos hablado ya necesitan ampliar su legislación para poder estar muy claros de que estos regímenes especiales que no les va a aplicar las normas generales del Código de Trabajo, pues ya es garantizar los derechos que tienen y por supuesto tener las obligaciones de la clase trabajadora y de los patronos. Imagínense en cuanto a seguridad social, en cuanto al retiro, todo lo que habla la previsión social, la seguridad social, entonces falta tanto que legislar. Pues vimos generalidades para formarnos la idea de que, por ejemplo, si hablamos de vacaciones, de todas las prestaciones, de indemnizaciones que establece nuestra legislación laboral, va a ser sumamente valioso legislar en este tema. Conocimos las generalidades para tener una idea general nosotros de la necesidad y que un día pues usted va a ser abogado, va a tener la oportunidad de ver este tipo de juicios, juicios puramente complicados, pero queremos de que de una u otra manera, pues por supuesto que van a estar ahí para que nosotros analicemos tantas disposiciones legales como sean necesarias para cumplir el cometido de poder asesorar bien a las personas, a la clase trabajadora. Vamos a dejar hasta ahí el día de hoy y por favor, el día lunes quisiéramos que no nos faltaran porque se va a ver la ley de servicio civil y su reglamento. Nos va a apoyar el licenciado Alan y con su servidor pues terminamos clases el otro viernes con el tema del aprendizaje, que es una cuestión de unos 15-20 minutos, y tener la oportunidad pues, de despedirnos. Algunos de ustedes se cambiarán de jornada, nos traen con nosotros ya el siguiente semestre. Pues queremos despedirnos y agradecerles el tiempo que nos dedicaron atención también, porque se complica muchas veces en la forma virtual, pero tratamos de cumplir y quiero decirles de que con mucho respeto pues vamos a terminar el programa tal como está hoy. Cosas que yo les garantizo que si ustedes analizan, pues aprendimos generalidades, pero que nos van a servir en derecho del trabajo. Un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes. Gracias, Lic. Muchas gracias, Lic. Feliz tarde. Muchas gracias. Adiós, Claudia. Adiós, Edwin. Gracias, Lic. Adiós, Reina.